Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Phileas del Monte Sexto y en esta ocasión hablaré de defectos y transmutación. En la última parte de la saga del Señor de los Anillos y después de un largo viaje, Frodo y Sam arriban finalmente a las entrañas del Monte del Destino. El momento de deshacerse del anillo ha llegado, pero Frodo no termina por dejarlo ir. Permanece como ausente, mirando el anillo fijamente, mientras su compañero Sam le anima. Adelante, señor Frodo, solo tiene que soltarlo. Pero Frodo no se decide y no logra tirar el anillo. Y al apreciar esta escena monumental, podemos recordar el campo de Kurukshetra, el eje del magistral Bhagavad Gita de la India. El momento justo del desaliento de Arjuna, cuando el héroe coloca el carro entre los dos ejércitos rivales. En el centro, Arjuna duda en combatir porque del otro lado están los Kurúes, que son su propia sangre. Son sus propios familiares, los cuales se han apoderado ilegalmente de la ciudad de Hastinapura, pero él los sigue apreciando. El conflicto de Arjuna en el Bhagavad Gita es el mismo que experimenta todo peregrino espiritual cuando comienza a darse cuenta que debe renunciar a un conjunto de malos hábitos y actitudes que le son familiares y que le impiden avanzar en el sendero. Sin embargo, la tendencia a querer cambiar sin cambiar es muy fuerte y lamentablemente la inercia casi siempre logra imponerse. Todos nosotros sabemos que tenemos malos hábitos que detienen nuestro desarrollo, pero al mismo tiempo nos hemos acostumbrado de tal manera a muchos de ellos que llegamos a apreciarlos como parte de nuestra personalidad y muchas veces entendemos que ellos son los que nos convierten en lo que somos. En el medio del campo de batalla, Arjuna le confiesa a Krishna: cuando contemplo a esos mis parientes prestos al combate y anhelosos de pelea, se estremecen mis miembros, se me abrasa la boca, todo mi cuerpo tiembla y el cabello se me eriza. Mi arco se me cae de la mano, arde mi piel, no puedo sostenerme, se atorbellina mi mente. No creo que haya ventaja alguna que en la batalla mate a mis parientes. Aunque perezca, no quiero matarlos. ¡Ay de mí! A punto estamos de cometer gravísimo pecado, pues tenemos intento de matar a nuestra propia parentela por ambición de señorío. Pero en verdad, ¿qué representa esa familia a la que debemos enfrentarnos? Filón de Alejandría, en el siglo I después de Cristo, intentó explicar algunos pasajes oscuros del Antiguo Testamento donde se decía: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Si leemos de forma literal esta frase es horrorosa y no podemos extraer nada valioso de ella, pero si la leemos con otra mirada, el sentido oculto se termina revelando. Y entonces dice Filón: claro está que contra lo que algunos suponen, los sacerdotes no matan a seres vivientes, sino eliminan de su inteligencia todas aquellas cosas que son familiares y amigas de la carne. Por eso mataremos a nuestro hermano, no a un hombre. Desligaremos al elemento amante de la pasión inmortal. Mataremos también a nuestro vecino, como en el otro caso, no a un hombre, sino al coro y cofradía de los sentidos. Esta es entonces la familia a la que se refiere el Bhagavad Gita, la Biblia y otros textos antiguos. En palabras de Ada Albrecht, en la gran familia de las sombras que aprisionan al corazón humano, siempre hay unas que nos son más queridas que otras. Para algunos es el renombre, para otros la fortuna, etc. Siempre hay, como decimos, cadenas de oscuridad que detienen nuestro paso hacia la conquista de la suprema libertad. De igual modo, Frodo le dice a Sam: el anillo es mío. Mío, una palabrita supuestamente inocente, pero que ha originado tantos conflictos. Mío y no tuyo. Una separación entre dos cosas, una frontera inexpugnable y dentro de la cual todo se justifica. El reino de lo mío es el dominio del ego, el inicio de la separatividad. Porque cuando empiezo lo mío, el yo se separa del otro. Frente al Monte del Destino, en este punto decisivo del Señor de los Anillos, Frodo no se decide y es Sam quien lo anima. Solo tiene que soltarlo. Así dice, algo tan fácil y
tan difícil al mismo tiempo. Algo parecido cuando afirmamos que el sendero iniciático es un camino de un solo paso y ese único paso es salir del ego. Tan fácil y tan difícil. Renunciar a todo aquello que nos hace daño pero que aceptamos gustosos porque en cierta forma nos define. Nos hemos apegado tanto a nuestros vicios que con ellos y por ellos hemos construido una fachada ante los demás que no es fácil dejarlos ir. ¿Qué seríamos sin ellos?, preguntan los profanos. ¿Qué seríamos sin esos defectos? Séneca reflexionó sobre esto y terminó declarando que lo que al comienzo fueron vicios, hoy son costumbres. Por un momento dejemos a Arjuna, dejemos a Frodo y reflexionemos. ¿Acaso no nos hemos sentido muchas veces nosotros mismos en ese monte del destino? ¿No hemos sentido ese desaliento, el desaliento de Arjuna, y hemos justificado a nuestros defectos reconociéndolos como familiares? Pero recordemos algo importante. Defecto quiere decir ausencia de algo, es decir, falta o carencia. ¿Falta o carencia de qué? De una virtud, de una cualidad positiva. Del mismo modo que la oscuridad es la ausencia de la luz y el mal es la ausencia del bien. Esto significa que estos familiares no son otra cosa que fantasmas interiores, a los que otorgamos una realidad que no tienen. Otra vez citamos a Ada Albrecht, que dice: a menudo las criaturas humanas nos hallamos pobladas de fantasmas mentales. Somos una inmensa ciudad psíquica donde conviven criaturas generadas por el temor, la ambición, etc. Siendo así, necesitamos dejar ir, soltar el anillo, matar a los curúes, reconociendo todo aquello que nos impide convertirnos en lo que somos, a todos aquellos hábitos que nos están consumiendo por dentro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Equivalión da una respuesta y dice: para destruir una frecuencia indeseable de vibración mental, poned en operación el principio de polaridad y concentraos sobre el polo opuesto a aquel que deseáis suprimir. Matad lo indeseable cambiando su polaridad. En otras palabras, transmutación. Hoy en día las neurociencias dicen algo parecido y hablan de neuroplasticidad, asegurando que nuestro cerebro es maleable y por lo tanto pueden adquirirse hábitos nuevos y mejores que ocupen el lugar de los viejos hábitos, conexiones neuronales o sinapsis. El argentino Stanislao Bajrach lo ilustra perfectamente de este modo y dice: el cerebro está construido para aprender hábitos y para conservarlos. Para nuestro propósito de cambiar, esto parece malo, pero en realidad es muy bueno, porque una de las formas más efectivas de cambiar los malos hábitos es aprendiendo nuevos hábitos para reemplazar los viejos que no queremos o no nos sirven o nos perjudican a largo plazo. Construir nuevos hábitos positivos, y esto es lo que el cerebro sabe hacer bien: hábitos. Tu actividad mental puede estimular la modificación de conexiones neuronales existentes o la creación de nuevas conexiones neuronales. Utilizando tu software puedes alterar y cambiar tu hardware. Al principio, las neuronas juntas forman un piolín, un hilito, y luego, a partir de sucesivas repeticiones, forman un cable de acero. Las condiciones apropiadas para que este cable se forme son la repetición, es decir, repetir un pensamiento, una emoción o una acción en la vida. Y otra vez, pero desde la perspectiva neurocientífica, estamos hablando exactamente lo mismo que se viene hablando en la filosofía iniciática desde hace siglos: transmutación. Los alquimistas decían: solve et coagula, disolver y coagular. Derrumbar, sí, pero después construir con esos escombros algo nuevo y mejor. De eso se trata. Y quiero terminar este video con un cuento breve de Ramiro Calle sobre el mulá Nasruddin. Y dice así: el célebre y contradictorio personaje sufí Mulá Nasruddin visitó la India. Llegó a Calcuta y comenzó a pasear por una de sus abigarradas calles. De repente vio a un hombre que estaba en cuclillas vendiendo lo que Nasruddin creyó que eran dulces, aunque en realidad se trataba de chiles picantes. Nasruddin era muy goloso y compró una gran cantidad de los supuestos dulces, dispuesto a darse un gran atracón. Estaba muy contento, se sentó en un parque y comenzó a comer chiles a 2 carrillos.
Nada más morder el primero de los chiles sintió fuego en el paladar. Eran tan picantes aquellos dulces que se le puso roja la punta de la nariz y comenzó a soltar lágrimas hasta los pies. No obstante, Nasrudin continuaba llevándose sin parar los chiles a la boca. Estornudaba, lloraba, hacía muecas de malestar, pero seguía devorando los chiles. Asombrado, un paseante se aproximó a él y le dijo: «Amigo, ¿no sabe que los chiles solo se comen en pequeñas cantidades?». Casi sin poder hablar, Nasrudin comentó: «Buen hombre, créeme, yo pensaba que estaba comprando dulces». Pero Nasrudin seguía comiendo chiles y el paseante le dijo: «Bueno, está bien, pero ahora ya sabes que no son dulces. ¿Por qué sigues comiéndolos?». Entre toses y sollozos, Nasrudin dijo: «Ya que he invertido en ellos mi dinero, no los voy a tirar». El maestro dice: «No seas como Nasrudin. Toma lo mejor para tu evolución interior y arroja lo innecesario o pernicioso, aunque hayas invertido años en ello». Y dicho esto, les mando a todos mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.